Muy buenos días. Gracias al eterno Dios por darnos esta nueva oportunidad, este nuevo tiempo de estar al aire en sus hogares y llegar a cada persona con el mensaje de la bendita palabra de Dios. En estos tiempos que tenemos cambios en el mundo, cambio en distintas áreas, hoy día también quiero hablar del cambio de sacerdotes que Dios va a hacer como ha hecho en todos los tiempos cuando no se ha caminado conforme a la palabra de Dios. Cuando usted mira en el libro de Apocalipsis 1:6, la Biblia nos habla de que Él nos hizo reyes y sacerdotes, pero hoy día vamos a hablar de la palabra sacerdote. Sacerdote es aquel que intercede delante de Dios por un pueblo acá en la tierra. Sacerdotes somos aquellas personas que de alguna manera fuimos llamados para introducir en la salvación a la humanidad a través del consejo de la palabra de Dios. Pero cuando hay personas, sacerdotes, que hemos sido llamados y no hacemos las cosas a la manera de Dios, Dios es el que interviene. Dios no ha dejado a ningún juez acá en la tierra, no ha dejado a alguien que comience a decir el que funciona bien o lo hace mal. Dios no ha dejado a nadie. Y hoy día vamos a ver lo que en la palabra de Dios nos dice en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, verso 12. Ahí nos habla la historia de un sacerdote llamado Elí, que venía de la descendencia de Abraham, un hombre que Dios le había prometido que de él y de su descendencia serían eternamente y para siempre. Pero no fue así, que Dios en algún tiempo tuvo que decir: nunca yo tal haga, dijo Dios, nunca yo tal haga, pero no mantendré yo esto. Entonces Dios hace los cambios. Dios es el que llama a cada persona, Dios es el que hace el cambio. Y hoy día vamos a ver en 1 de Samuel capítulo 2 verso 12, dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Para que usted vea, la Biblia nos habla en el libro de Timoteo que cuando Dios nos llama a un sacerdocio, a un puesto dado por Dios aquí en la tierra, una de las cosas que nos pide, según el apóstol Pablo, es que nosotros debemos tener nuestra casa en orden. ¿Qué quiere decir nuestra casa en orden? Nuestra familia, y todos debemos de estar en completa orden. Pero aquí Elí era un sacerdote, era un hombre llamado, escogido por Dios, pero los hijos de Elí eran impíos, sin piedad, no tenían conocimiento de Jehová. A veces nosotros nos hemos hecho el asunto de que basta con creer en Dios y eso basta, pero al menos cuando queremos servirle a Dios es necesario de que dejemos la impiedad y nos volvamos a Dios de todo corazón y aprender a tener conocimiento de Dios. Entonces los hijos del sacerdote Elí no tenían conocimiento de Dios, eran impíos. Y vamos a ver qué más nos habla la palabra en el verso 17. Y dice la palabra de Dios: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los jóvenes menospreciaban las ofrendas de Jehová. Cuando dice menospreciaban las ofrendas de Jehová, estos jóvenes, ¿qué era lo que hacían? Ellos tomaban parte de las ofrendas que se traían a la iglesia, que se traían para la obra de Dios, pero estos jóvenes hacían uso de gran parte y ellos menospreciaban, porque las ofrendas no iban dirigidas con el propósito para el cual Dios las pone dentro de un lugar donde se está predicando la palabra. Es para el sostenimiento de la obra de Dios, el sostenimiento de realmente los hombres o mujeres que estén trabajando para Dios. Ese es el propósito de las ofrendas. Pero aquí dice que era muy grande el pecado de estos jóvenes, porque eran dos jóvenes, y dice, y ellos menospreciaban las ofrendas, hacían pecar al pueblo. Entonces nosotros nos estamos dando cuenta aquí que Dios llama a los hombres, pero que el resto de la familia también tenemos que colaborar para que ese hombre que Dios ha llamado
tenga realmente una comunión perfecta con Dios, con el pueblo y donde Dios nos ha mandado a gobernar. Pero ¿qué pasa? Que hoy día no esperamos que Dios juzgue, porque si Dios llama o a Dios alguien le quedó mal, es Dios mismo el que termina haciéndolo salir del puesto que Dios le ha dado. Pero nosotros juzgamos según los hombres aquí, y eso es lo incorrecto. Y dice la palabra de Dios en el verso 22: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Tan grande era el pecado que el padre, que era ya muy viejo, pero él oía el pecado que hacían sus hijos. Oía ese pecado que era muy grande que sus hijos hacían, y dice que dormían con las mujeres que velaban la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, en el lugar donde se reunían en la iglesia, allí estos jóvenes dormían con diferentes clases de mujeres. Por eso que era tan grande el pecado de estos jóvenes hijos del sacerdote Elí. Y dice el verso 23: y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. O sea, estos jóvenes procedían de tal manera, tan mal. Una era, recuerde, que tomaban las ofrendas que llegaban al pueblo, que llegaban al sacerdote, y como el padre ya era muy viejo y no veía, ellos hacían uso de las ofrendas. Segundo, se divertían con las mujeres a la puerta del templo. Esto hacían los hijos de un sacerdote. Y dice también que hacían cosas semejantes, porque yo oigo, decía, que todo el pueblo de vuestros malos procederes. Él oía de todo el pueblo el murmurar de que los hijos de Elí hacían cosas tan malas y pecados tan horrorizantes. Y aquí el padre solamente les decía y conversaba con sus hijos de lo que él oía, pero no les podía poner una regla de que esto no siguiera, porque eso es el deber de cada ministro, de cada hombre, de cada mujer que ha sido llamada por Dios, de hacer que lo que sus hijos están haciendo lo pueden hacer en cualquier lugar, pero no en la casa, no en la casa donde se alaba a Dios, no en la casa donde vive el sacerdote, porque tenemos que marcar una diferencia de que tenemos que realmente nosotros estar sometidos a la palabra de Dios y caminar de una forma diferente. Así que cualquier proceder nuestro que no esté de acuerdo a la palabra, eso hace que se contamine todo. Y aquí los hombres, el pueblo pecaba por lo que hacían los hijos de Elí, un sacerdote. Verso 24. Y decía el sacerdote: no, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Cuando nosotros, los familiares de un sacerdote, hacemos cosas desagradables, hacemos pecar a todo el pueblo. Por eso es necesario que nosotros tengamos un testimonio cuando hay alguien que es un sacerdote o un llamado de Dios. Este sacerdote tiene que vivir en un lugar diferente, no puede vivir en la misma casa donde se practica de toda cosa, y el sacerdote tiene que participar o hacerse de la vista gorda, como en este caso el sacerdote Elí solamente les comentaba a los hijos de la mala fama que él escuchaba, pero no les ponía un hasta aquí. Y cuando nosotros somos realmente blandos en la forma de corregir, nos podemos llevar la sorpresa de que Dios sí juzga las cosas de acuerdo a lo que Él dice y a lo que está escrito en su palabra, y los juicios vienen sobre la casa de aquel que ha permitido el pecado a sus hijos, y también de los hijos que han hecho de una manera, como dice, impíamente han hecho pecar al pueblo, se han acostado con las mujeres, utilizaron las ofrendas para cosas vanas. Pero esto, lo que yo termino de ver en la palabra, es que esto solamente Dios es el que lo corrige, porque si Dios era el que lo había llamado a Elí, Dios era el que tenía todo el derecho de corregir, todo el derecho para hacer un cambio que realmente haga
que las cosas se hagan bien. Y el verso 25 dice, este versículo es muy clave, quiero que usted lo medite, quiero que usted lo escudriñe. Dice en el verso 25, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Escuche bien, si nosotros los hombres pecamos contra otro hombre, como un vecino, como un familiar, los jueces de la tierra juzgarán, harán justicia al que tenga la razón. No, dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Yo quiero que esto es lo que nosotros a veces hacemos de formas diferentes, en las cuales nosotros queremos juzgar a los hombres de Dios. Pero aquí nos da una clara evidencia de que cuando un hombre peca, lo juzgarán los hombres de aquí de la tierra. Pero cuando uno peca contra Dios, nosotros nos metemos de jueces, y ahí sí no somos bien vistos, porque aquí vamos a ver en la parte segunda de este versículo que dice, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Cuando nosotros pecamos contra Dios, no son los jueces de la tierra los que juzgan, no es las personas que se ofertan para andar sacando noticias que realmente difamando los ministerios de hombres de Dios, y solamente por ellos adquirir una fama, porque Dios no lo ha puesto. Quiero decirle que cuando usted diga hablando mal de algún siervo de Dios, nadie ha puesto esa persona. Por eso dice Dios, ¿quién rogará por el que se ha ofendido contra Dios? Porque cuando dice los hombres hacemos cosas, seremos juzgados por los hombres, dice la palabra, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? En este caso habían pecado los hijos de Elí. Y usted ya escuchó, se acostaban con las mujeres, tomaban las ofrendas y hacían toda clase de aberraciones. Ellos habían pecado contra Dios y habían pecado contra los hombres porque habían hecho pecar al pueblo también. Pero dice Dios, ¿quién rogará por él o por ellos? ¿Quién rogará por él? Este no es un asunto de llevar a los jueces de la tierra, dice la palabra de Dios, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Estos jóvenes no escucharon la exhortación, el consejo que su padre Elí les daba, de que él lo escuchaba las cosas malas que ellos estaban haciendo, y ellos dicen no escucharon porque ya Dios había determinado hacerlos morir. Hasta aquí nos estamos dando cuenta que cuando nosotros pecamos contra Dios, lo más probable es que Dios nos haga morir antes de tiempo. Cuanto más cuando pecamos contra Dios. Recuerde que estos dos jóvenes habían pecado, habían violado las órdenes que tenía su padre de presentarse delante de Dios en asunto de ofrenda, en asunto de ser un hombre íntegro de verdad. Ellos perdieron todo esto y realmente lo único que les esperaba el juicio de Jehová. Como usted está mirando, no es de los hombres el juicio de cuando pecamos contra Dios. Cuando alguien peca contra Dios, es Dios el encargado. Esto no es de los jueces de la tierra. Ahora vamos a pasar al verso 27. Y dice, vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifestaré yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casas de Faraón. No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón. Aquí vino Dios mandándole un profeta, un hombre de Dios, un vidente, que le hablara a Elí, porque cuando nosotros estamos cerrados, quiero decirle que no falta quien nos dé un consejo de qué debemos de hacer, pero a veces estamos tan obstinados como los hijos de Elí que no escuchamos el consejo y entonces nos queda esperar el juicio de parte de Dios por no escuchar el consejo. En todo este caso, nosotros lo que queremos llevar adelante es que usted vaya entendiendo que cuando nosotros hacemos las cosas incorrectas, el juicio viene. Y aquí Elí no era él el pecador, sino sus hijos, pero él permitía. Y el permitir, vino la misericordia de Dios que le envió un hijo de Dios, un profeta, para decirle a él, no me manifesté, le dijo yo claramente a la casa de tu padre,
O sea, cuando Dios había sacado al pueblo de Israel de las manos de Egipto, Él decía, no me manifesté yo a la casa de tu padre, cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón. O sea, le estaba diciendo a Elí, mira, yo los he cuidado, los he guardado todo este tiempo, yo los saqué, yo los he cargado, yo los he cuidado. Y ahora que estás tú en el servicio, no has podido detener a tus hijos de que anden en pecado. En otras palabras, era lo que Dios le estaba diciendo a través de un hombre de Dios. Verso 28. Dice, y yo le escogí, dice Dios, por mí sacerdote. ¿Quién es el que escoge el sacerdote? Es Dios. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel. Eran del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, y Dios había escogido para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel, para que usted vea que cuando Dios escoge a un sacerdote, lo escoge para que queme incienso, lo escoge para que haga todas las cosas que se deben hacer dentro del altar, y lo tomó también para que él sea el portador, el que coja todas las ofrendas de los hijos de Israel. El del pueblo de Dios estaba el sacerdote delegado para tomar las ofrendas. Pero él no tomaba las ofrendas sino sus hijos. Por eso nosotros debemos tener claridad, porque a veces nosotros comenzamos a juzgar. A mí también me pasó en mis tiempos de cuando recién llegué a la iglesia, de comenzar a juzgar, porque yo decía, ¿por qué solamente el pastor toma las ofrendas cuando hay otros que también están en el servicio, pero ellos también deberían tomar? Y yo también pequé juzgando con mi mente. Este es un caso que realmente solamente lo juzga Dios. Entonces le hace ver a través de este profeta diciéndole, yo te escogí como sacerdote para quemar incienso, para que te pares en la brecha delante de mí a favor del pueblo de la tierra, del pueblo de Israel. Y te di también a ti la oportunidad de que tú seas el que administres las ofrendas, para que usted se dé cuenta que cuando Dios nos llama, Dios es el que nos posesiona y Dios es el que nos da esa orden de que nosotros debemos cumplir. A veces algunos decimos, ¿y para qué la ofrenda? ¿Para qué sirve? ¿Y qué hacen con ella? Quiero decirle que las ofrendas son para Dios, para que la casa de Dios siga caminando, porque ese sacerdote, ese hombre, esa familia de Dios que Dios ha puesto, Dios las mantiene o las sostiene a través de las ofrendas que el pueblo trae. Pero esas ofrendas son santificadas y solo las puede tomar cierta persona, no todas las personas. Ahora vamos a ver en el verso 29. Dice Dios una exhortación: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Cuando Dios llama a un hombre al sacerdocio, a él le da la oportunidad de administrar las ofrendas, pero asimismo también Dios le da la oportunidad de que él dé cuenta de las ofrendas. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? ¿Por qué le diste las ofrendas a tus hijos que eran impíos y no tenían conocimiento de mí? Yo quiero que usted se le grabe esta palabra, porque muchos a veces pecamos, juzgamos y decimos, yo también creo que a mí ya se me debería de pagar, porque ya le fui y le hablé a alguien de Cristo, porque abrí mi casa para que me lleven la palabra, y en realidad que estamos recién queriendo aprender, pero ya estamos queriendo que también se reparta la parte de las ofrendas. Entonces estamos como los hijos de Elí, queriendo que las ofrendas también vengan a nosotros y que tenemos derecho. Pero aquí Dios lo habla claramente y le dice en el verso 29, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Porque este padre consentidor le había permitido a los hijos que tomen las ofrendas. Cuando una persona no está santificada, no está circuncidada, no puede tomar las cosas del altar. Dice, las ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel.
Aquí Dios le toma en cuenta a este sacerdote. ¿Por qué tú honraste a tus hijos? ¿Por qué los engordaste a ellos a través de las ofrendas de mi pueblo Israel? Dese cuenta que las ofrendas es un mandamiento de Dios, de que las recoja y que las recoja el sacerdote. El sacerdote las distribuye, debe distribuirla bien, y tampoco no puede hacer que las ofrendas sean dadas a personas que anden en pecado y que no tengan conocimiento de Dios. Quiero que vayamos aprendiendo, porque una de las cosas que nosotros más pecamos es por desconocimiento, por ignorar la palabra de Dios, por ignorar lo que Dios ha puesto como leyes para que la iglesia sea guiada en estos tiempos. Y el verso 30 dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que de tu casa y de la casa de tu padre andarán delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Aquí Dios nos está hablando, y le hablaba en este tiempo a Elí: yo honro a los que me honran, dice la palabra de Dios, y dice también: y los que me desprecian serán tenidos en poco, dándole una lección a este hombre, a este sacerdote Elí. Por tanto, el Dios de Israel dice: yo había dicho. ¿Qué había dicho Dios? Déjeme decirle que Dios puede dictar una ley, pero cuando nosotros la violamos, Dios cambia de parecer. Por eso Dios dijo aquí: yo nunca tal haga, porque Él había dicho que de la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. O sea, esta familia era una familia sacerdotal de por vida. Ellos deberían ser los sacerdotes hasta hoy día de la raza de Elí, de la familia de Elí. Pero cuando Elí dio las ofrendas para que las malgasten sus hijos, entonces Dios termina enojado con Elí y le dice: nunca tal haga, yo honraré a los que me honran. Nosotros, cuando recibimos las ofrendas como sacerdotes, tenemos que darle un destino según la palabra, porque de lo contrario nos vendrá lo que le vino a Elí, y ya lo vamos a ver. Verso 31: he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Aquí le da una orden, aquí le da un juicio, y le dice: vendrá el día en que yo cortaré tu brazo. Y por no decirle cortaré la cabeza, vendrá el día en que yo te cortaré, es lo que Dios le está diciendo, el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Él le estaba hablando, Dios, de un juicio, de que iba a morir. ¿Por qué? Porque había dejado tomar las ofrendas de sus hijos. Cuando nosotros damos las ofrendas a cualquier persona equivocada, que no tenga temor de Dios, Dios nos toma a parecer a nosotros también. Verso 32: verás tu casa humillada. Mire, al hombre que trabaja para Dios, Dios le está diciendo: verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. En otras palabras, yo voy a bendecir al pueblo, pero tu casa estará humillada, le dice al sacerdote, al hombre de Dios. Dice: y ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Aquí el Señor le está dando una lección bien fuerte a este hombre por no haber sabido cómo coordinar, cómo las ofrendas darle un destino correcto según la palabra, sino que él lo más fácil las había entregado a sus hijos. Por eso es que nosotros, cuando estamos en eminencia, debemos ver que todo lo que viene a la casa de Dios debe invertirse en lo mismo que lleve a ganar más almas para Cristo, que lleve a engrandecer el reino, y no darlo o no nosotros disparramarlo en cosas que Dios no nos ha mandado. Aquí Él le dio el dinero a sus hijos, y usted dirá: bueno, él trabaja en la casa de Dios, tiene derecho de darlo a quien quiera, pero no es así. Y el verso 33 dice: y el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Tremendo juicio. Aquí le dice: a ti te voy a cortar, y el varón de los tuyos que yo no corte será para llenar de dolor y de tristeza tus ojos. A un hombre que Dios ha llamado le está dando ahora
el juicio de que Él los va a cortar a todos los que vienen de la raza y de la familia de Él. Porque nosotros, cuando hacemos las cosas incorrectamente, Dios nos puede hacer terminar el trabajo o lo que nos había delegado Dios, porque nosotros, aún con las ofrendas de nuestro Dios, no las administramos correctamente. Entonces aquí le dice: y todos los nacidos de tu casa morirán a edad viril. Todos morirán a una edad temprana. Qué tremendo cuando nosotros estamos en el ministerio como sacerdotes y aún las ofrendas que Dios hace llegar a la casa de Dios no las administramos como Dios quiere que las administramos. Llevaremos una maldición que nuestra familia comenzará a morir a temprana edad, en una edad viril. Verso 34. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finees. Estos eran los dos desordenados que tomaban las ofrendas del templo y las gastaban con mujeres, con amigos, en vicios. Y ambos morirán en un día. Y esto te será por señal. A nosotros los ministros, pastores que Dios nos ha llamado, tengamos bien en cuenta esta palabra. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finees. Ambos morirán en un día. ¿Quién es que los corta? Dios no ha dejado a ningún hombre aquí en la tierra para que juzgue a los sacerdotes, que juzgue a los que trabajan en el templo y en el llamado de Dios. Dios siempre nos ha llamado a nosotros para que demos un destino y tomemos las cosas del templo como sagradas de parte de Dios, para que nos vaya bien a nosotros y a nuestra familia y no mueran nuestros hijos, como el caso de Ofni y Finees, que temprana edad Dios los cortó. ¿Y por qué los cortó? Porque ellos habían deshonrado a Dios tomando las ofrendas del templo, y su padre no había corregido y no había determinado él también realmente parar esta situación. Verso 35. Aquí viene lo que Dios dice. ¿Qué hace Dios cuando quita a un sacerdote? Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón. Yo quiero decirle, en este tiempo Dios está buscando sacerdotes fieles. Este es el tiempo de cambio de sacerdocio. Hay muchos sacerdotes que realmente no han sido o no hemos sido fieles como Dios ha querido, y hoy día es cambio de sacerdocio. El tema es un cambio de sacerdocio. Yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón. Dios está buscando un sacerdote fiel, y miles de sacerdotes en el mundo, porque los que hay no han hecho las cosas correctas. Yo me suscitaré uno fiel que haga conforme a mi corazón. Dios tiene corazón y anda buscando ese sacerdote. Usted que escucha esta palabra, usted puede tener el llamado. Es tiempo de que acuda, es tiempo de que converse con Dios, es tiempo de que converse con sacerdotes acá en la tierra, porque Dios quiere darle esta función a usted, porque otros no lo han hecho bien, como el caso de Elí. Que sea conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme. Dios quiere darle al sacerdote que él llame una casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. ¿Cómo quiere Dios que anden los sacerdotes? Firmes, ungidos delante de Dios todos los días. Dios quiere que nosotros seamos los mismos en el trabajo, en la iglesia, en la casa, en la calle y en todo lugar donde nos encontremos. Andar ungido es ir representando y llevando el nombre de Dios por donde quiera que vayamos. Y ese sacerdocio es el que Dios está buscando en este día, porque hay mucha clase de sacerdotes como Elí, que están en funciones, pero están solamente para honrar a su familia, a sus amigos, en fin, a tantas cosas. Invertimos el dinero de la casa de Dios y no la invertimos en lo que Dios nos ha mandado. Entonces Dios está buscando Él se va a levantar, Él va a llamar un sacerdote. Y vamos a verlo, el verso 36. Y el que hubiere quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan. ¡Wow! Cuando nosotros como sacerdotes hacemos las cosas mal, dejamos una descendencia maldita, que nuestros hijos tendrán que andarse postrando, tendrán que andar pidiendo limosna por un bocado de pan, diciendo: te ruego que me agregues alguno de los ministerios. Hay gente que viene a ponérsele al lado de uno y le dice: deme
deme por favor un ladito, yo le ayudo en su ministerio. Esa gente es porque sus padres hicieron mal la obra, entonces eso hizo que hoy día anden mendigando ministerio para que pueda comer un bocado de pan. ¿Qué dejó a la descendencia de Elí? Dejó una descendencia maldita. Ellos tenían que andar mendigando a los ministerios para que hacer algo para tener derecho a un bocado de pan. El plan de Dios no es eso, sino que nosotros tengamos en abundancia. Entonces Dios ha dicho que se iba a suscitar uno igualito a él. Le dijo a este hombre: contigo termino y se acabó el asunto, pero voy a levantar. Vamos a ver ese que levanta. En el capítulo 2, verso 26. Dice: el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Yo no sé cuántos Samueles estarán escuchando la palabra en este tiempo. ¿Cuántos Samueles tienen un corazón sano para buscar a Dios? Esos Samueles son los que Dios lo estaba viendo. Y este Samuel dice: iba creciendo. Usted tal vez estará creciendo en conocimiento y era acepto delante de Dios. Para ser un buen sacerdote tenemos que tener la aceptación de Dios, no de los hombres, porque hoy día hay muchos sacerdotes que están puestos por aplausos y por votaciones y elecciones de una forma democrática, pero cuando Dios llama no es democrático. Y dice: este crecía delante de Dios y delante de los hombres. El asunto es, y vamos a ver este sacerdote que Dios realmente se lo buscó y lo hizo su sacerdote. Y vamos a leer en el capítulo 3, verso 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Entonces el joven Samuel dice que ministraba, predicaba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Qué es no tener visión? No tener revelación de lo que Dios está hablando según el tiempo que estamos viviendo. Predicamos una palabra literal que no hace efecto a las personas, y aún el que está predicando se siente vacío. Y este joven comenzó a predicar porque faltaba visión en la casa de Dios, donde Elí era el sacerdote. Verso 3. Y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Estaba el arca de Dios antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Dormía en el templo este muchacho, andaba ungido todo el tiempo. Y Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. ¿Quién llamó a Samuel? Ya Dios había dicho: Elí no va más por el pecado de sus hijos y por él ser consentidor. Pero aquí Dios había dicho en el verso 26 que él se iba a buscar a uno, él se proveía de algo. Y dice el verso 5: y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió. Verso 6: y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Cuando Dios nos habla, nos llama, y nosotros los seres humanos a veces no reconocemos, no conocemos la voz de Dios, entonces él buscaba a su líder, que era Elí. Por eso es la importancia de buscar a un líder, para que cuando nosotros no sabemos si es Dios o no es Dios que nos está hablando, y en este tiempo era Dios que estaba llamando a Samuel y lo vino a buscar a él. Pero en lo que estaba durmiendo Samuel, él pensaba que era Elí, era la voz de su padre espiritual la que escuchaba, porque a veces nosotros sí escuchamos la voz de nuestro padre espiritual o de nuestro padre biológico, como fue mi caso. Yo escuché la voz de mi padre biológico cuando Dios me llamaba, pero era un llamamiento que Dios me estaba haciendo. ¿Qué es lo que nos hace ver esto? Que cuando estamos nosotros sin asistir a una iglesia, sin tener nosotros un guía, un pastor, alguien que nos esté guiando, no tenemos aquí. Pero Samuel estaba en la casa de Dios, estaba frente al arca,
y tenía a su líder Elí, aunque había perdido ya la visión, pero aprendía a oír. Entonces dice el verso 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Que usted crea o que lo conozca? No había conocido aún a Jehová. Dice, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Dos cosas importantes en el verso 7. 7, número de Dios. Samuel no había conocido a Dios, ni la palabra de Dios le había sido revelada. Nosotros, si la palabra de Dios no se nos revela, si no conocemos a Dios, ¿de quién hablamos y de quién predicamos? Por eso es que cuando Dios nos llama, una de las cosas es que Dios se presenta para hacerse conocer. Conocemos su voz. Samuel no conocía su voz. Lo llamó 2 veces y no entendía, no sabía. Así estamos muchos en el mundo. Dios nos está llamando y hemos perdido cuántas oportunidades porque no sabemos. No hemos conocido a Jehová ni tampoco nos ha sido revelada la palabra. Usted tiene Biblia en casa, usted la lee pero no la entiende, no le ha sido revelada. Por eso es necesario en estos tiempos acercarnos ante quien nos pueda ayudar. Verso 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Mire, Dios insiste cuando Él tiene un llamado en la persona. Usted tal vez no sé cuántos años, cuánto tiempo usted tenga escuchando la palabra de Dios. Es Dios que le está hablando a usted, como aquí le habla la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Entonces, nunca Samuel se dio cuenta. Si usted no tiene un líder, aunque sea un líder ciego y viejo como tenía Samuel, pero era el líder, la importancia del líder. Entonces aquí la tercera vez vino, era Dios que lo llamaba. Dios habla y lo estaba llamando a Samuel, pero él no entendía. Pero lo importante es que buscaba a un hombre que había estado trabajando como sacerdote para Dios, aunque había hecho cosas malas como el asunto de los hijos, había hecho cosas erróneas. Sin embargo, él había sido y era el sacerdote hasta que se levante otro. Él era el sacerdote y vino la tercera vez a preguntar, ¿para qué me llama? Y él le dijo, yo no te he llamado. Pero Elí, que era un sacerdote por la experiencia, aunque su visión estaba perdida, le dijo, es Dios que te está llamando, no soy yo el que te llamo. Él se dio cuenta que si eran 3 veces, sí era Dios que le estaba llamando. El verso 9, y dijo Elí, Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. ¿Qué pasó en este verso? Ya Elí se dio cuenta, yo no lo he llamado, el que lo está llamando Dios, y le dijo a Samuel, ve y acuéstate, y si te vuelve a llamar, dile, contéstale, hable porque su siervo escucha, porque ya Elí le direccionó. Nosotros los ministros, los pastores, los sacerdotes, estamos para adiestrar y direccionar a la gente cuando viene a la iglesia, aún para establecerlos con el llamado que Dios le ha dado. Y este Elí, aunque no veía física ya ni había perdido la visión espiritual por el pecado de sus hijos, sin embargo, él tenía la experiencia y él le pudo decir, es Jehová que te está llamando. Y entonces vemos el verso 10 que dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, 4ª vez, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo escucha. Que vemos aquí la importancia de obedecer a ese líder, a ese pastor, a ese apóstol, a ese anciano que Dios ha puesto para que lo guíe. Cuando nosotros nos dejamos guiar por Dios, Dios cumple su propósito. Y a través de nosotros, aunque no seamos lo perfecto, lo que usted quiere, pero Dios habla. Mire que este hombre había perdido muchas de sus capacidades, pero lo direccionó bien a Samuel para que cuando venga la 4ª llamada, él le diga, hable que tu siervo escucha. Y dice en el 11, le dice Dios a Samuel, y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñerán ambos oídos. Dios le dijo a Samuel, mira, voy a hablar yo a través de ti, que cada vez que el pueblo de Israel escuche una palabra de tu boca, le retiñerán los oídos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay gente que predica de parte de Dios, la gente solita se amontona a buscar la palabra de Dios. Pero puede haber un buen expositor, un buen predicador, pero si nunca lo ha llamado Dios, él tiene que hacer muchos esfuerzos para que realmente llegue la gente, porque es Dios mismo el que está trayendo a la gente en estos tiempos cuando él llama a una persona para que predique su palabra. Verso 12, y aquel día yo cumpliré
contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa y desde el principio hasta el fin. Aquí le confiesa al nuevo llamado y le dice, yo voy a cumplir lo que yo ya le he dicho a Elí. Usted sabe lo que le había dicho, te voy a cortar y tus hijos también van a morir. Verso 13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por iniquidad, que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Cuando nosotros no estorbamos el pecado de nuestros hijos, cuando nosotros no estorbamos el pecado, nosotros no le decimos a la gente lo que debe hacer, nos hacemos muy complacientes. Vea lo que dice aquí, no le ha estorbado. Verso 14, por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Hay pecados que nosotros hacemos cuando pecamos contra Dios, que no debemos buscar que lo juzgue la gente, sino que este pecado, como dijo Dios, jamás será expiado, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Hay sacrificios y ofrendas que nosotros, aunque lo hagamos, no llegan delante de Dios. Verso 15, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión o lo que él había hablado con Dios a su líder Elí. Y el verso 16, y llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel, y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Este veterano sabía, a él ya no le hablaba a Dios, pero sí sabía que a él le había hablado Dios. Te ruego que no me la encubra, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová haga él lo que bien le pareciere. Y en el verso 19, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Cuando usted tiene un llamado, porque este es cambio de sacerdocio, Dios está llamando mucha gente en este tiempo para el servicio, muchos Samueles, y vea lo que Dios le dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él. Lo importante es que Dios esté con nosotros y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Hasta lo que yo llevo en el ministerio me he dado cuenta que todo lo que Dios me ha dicho que diga se ha hecho, se ha cumplido en muchas personas, porque Dios no deja caer palabra en tierra cuando Dios nos posesiona y Él es el que nos llama. Verso 20, y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Entonces aquí vemos que este es el sacerdote que Dios levanta en estos tiempos. Dios está buscando Samueles, porque en estos tiempos hay cambios de sacerdote. Usted que está en su casa, yo le recomiendo en este tiempo, medite cuántas veces usted cree que Dios habló a su vida y que usted no ha hecho lo que Dios le ha dicho, pero que ahora mismo Dios está queriendo que usted haga lo que Dios ha determinado. Este es el cambio de sacerdocio. Este es el tiempo donde Dios llama para que palabra que Dios le diga a usted nunca caiga en tierra. Usted tiene un llamado de Dios, sea mujer, joven, adolescente, Dios lo está llamando. Y yo en este tiempo le digo, no importa lo que la gente hable, lo que la gente diga, si usted tiene un llamado, acérquese a cumplir con ese llamado, porque Dios, como le dijo aquí a Elí, yo estaré con tu descendencia para siempre. Dios quiere estar con su descendencia para siempre. Y nosotros debemos aprender que las cosas sagradas de Dios no las puede tomar cualquiera, pero Dios quiere ungirlo a usted para que usted lleve este mensaje de Dios. Servirle a Dios es el privilegio más grande, que si la humanidad entendiera y comprendiera, entonces realmente tendríamos un mundo diferente. Usted puede cambiar el mundo, usted no puede cambiar el mundo si usted primero no cambia. Es necesario que hoy día nos determinemos a primero cambiar yo, a obedecer la palabra, para que Dios pueda hacer algo grande en este mundo. Yo bendigo su vida, bendigo este tiempo maravilloso de poder escudriñar y de ver en la palabra de Dios que hay cambio de sacerdocio en este tiempo, y que usted es el sucesor de aquellos que no han hecho las cosas como a Dios le agrada. Usted tiene el llamado, yo le invito, venga, porque usted puede ser un conocedor de la palabra, pero en este tiempo Dios lo quiere posesionar.
Vamos a orar en este tiempo para que esta palabra produzca el efecto necesario y que no caiga sobre la tierra como le dijo a Samuel. Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo oramos creyendo que tu palabra es poderosa. Es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, y discierne los pensamientos, intenciones del corazón. Que esta palabra haga el cambio y que esos Samueles que están en casa salgan a buscar, a hablar con un sacerdote que los pueda dirigir, que busquen un pastor, que busquen una iglesia y que ellos en estos tiempos comiencen a buscar y hacer ese sacerdocio que Dios los ha llamado. Yo bendigo todos los hogares donde realmente se han abierto en estos tiempos y sus corazones han sido cambiados y mudados para de aquí en adelante darle la oportunidad de que Dios obre en su vida milagrosamente. Bendigo esta palabra y bendigo a todas las familias que la escuchan desde ya creyendo que usted lo hará. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.